En las primeras décadas del siglo XX, cuando La Habana era conocida como la París del Caribe, por su vida nocturna vibrante y la riqueza que fluía de la industria azucarera, surgieron rumores que jamás llegaron a los libros de historia oficial. Eran relatos transmitidos en voz baja, en cafés oscuros y en cartas privadas, sobre una mansión de imponentes columnas blancas situada en las afueras de la ciudad. Se decía que pertenecía a la familia Castro, una de las más influyentes de la región, conocida por su fortuna en plantaciones de caña y por la severidad con que el patriarca manejaba tanto los negocios como la vida familiar. Lo que pocos sabían o se atrevían a comentar era que detrás de aquellas paredes se escondía un secreto tan perturbador que, según los más viejos, terminó marcando el rumbo de toda la isla. Antes de continuar, comenta desde qué ciudad estás viendo este video y qué hora es. Deja un like y suscríbete al canal, esto nos ayuda mucho. El origen de la mansión se remonta a 1918, año en que fue construida sobre terrenos adquiridos en la zona de Vedado, a unos kilómetros del centro de La Habana. Con fachada neoclásica y amplios jardines que daban la impresión de prosperidad y orden, el edificio se convirtió en símbolo del poder económico de los Castro. Sin embargo, desde el inicio, la propiedad estuvo envuelta en un aura de misterio. Vecinos afirmaban escuchar sonidos extraños en las noches sin luna, conversaciones apagadas, pasos que resonaban en pasillos vacíos y en ocasiones un aroma dulzón que parecía emanar desde los sótanos. En los archivos parroquiales de San Lázaro se conserva una nota fechada en 1921, escrita por el entonces párroco Manuel Villaverde, donde se menciona que varios feligreses aseguraban haber visto luces encendidas en habitaciones deshabitadas y figuras moviéndose detrás de las cortinas. Aquella casa guarda algo que no pertenece al mundo de los vivos, escribió el sacerdote, subrayando sus palabras con una caligrafía temblorosa. La familia que habitaba la mansión estaba compuesta por el patriarca don Esteban Castro, su esposa Mercedes Valdés y 3 hijos: Julián, el mayor, destinado a heredar los negocios de azúcar; Isabel, descrita por los vecinos como una joven de belleza etérea y carácter reservado; y el menor, Tomás, un muchacho frágil de salud que rara vez era visto fuera de la propiedad. Según registros comerciales de la época, don Esteban expandió sus dominios a lo largo de Camagüey y Matanzas, convirtiéndose en uno de los principales proveedores de caña para empresas estadounidenses que operaban en Cuba. Sin embargo, mientras su nombre aparecía en periódicos celebrando la prosperidad de la isla, los relatos que circulaban en la calle apuntaban a una estricta reclusión dentro del hogar. Los sirvientes tenían prohibido hablar de la familia, y muchos de ellos desaparecieron repentinamente de los registros sin dejar rastros, como si jamás hubieran trabajado allí. El aislamiento de los Castro alimentaba la imaginación popular. Algunos decían que la familia escondía una enfermedad hereditaria, vergonzosa para su linaje, que se transmitía de generación en generación. Otros afirmaban que en los sótanos de la mansión se llevaban a cabo experimentos médicos traídos de Europa, prácticas que jamás habrían sido toleradas a la luz del día. El propio archivo del Hospital Calixto García conserva una entrada fechada en 1923 sobre un donante anónimo que sufría deformidades óseas inusuales, remitido por un médico extranjero hospedado en la capital. El informe termina de forma abrupta, sin diagnóstico ni tratamiento registrado, lo cual refuerza la sospecha de que la conexión con la familia Castro no fue coincidencia. La Habana, ciudad de contrastes, veía desfilar automóviles de lujo frente a su malecón, mientras en los barrios más pobres la gente murmuraba que en la mansión blanca de Vedado se gestaba un secreto que, si saliera a la luz, pondría en peligro a más de una generación. Los rumores sobre la mansión se intensificaron en 1924,
cuando varios vecinos aseguraron haber escuchado disparos en la madrugada, seguidos de un silencio absoluto que helaba la sangre. Un comerciante de la calle Línea, entrevistado décadas después, relató que en más de una ocasión vio carruajes llegar a la propiedad en plena noche, descargando cajas grandes que eran llevadas directamente a los sótanos. Nadie sabía qué contenían, pero la impresión general era que no se trataba de mercancía común. En una carta enviada a su hermana en Cienfuegos, fechada en octubre de aquel mismo año, una joven empleada escribió: «Aquí nos prohíben hablar después del anochecer. El amo recorre los pasillos con un farol en la mano y parece escuchar voces que nadie más oye. A veces se detiene frente a las puertas cerradas y susurra como si hablara con alguien del otro lado». El testimonio, conservado en un archivo privado hasta 1958, es una de las piezas más inquietantes que vinculan la familia con prácticas ocultas. La tensión aumentó aún más cuando, a inicios de 1925, un médico extranjero de apellido Müller se hospedó en un hotel del centro de La Habana y comenzó a visitar la mansión con frecuencia. Su acento alemán y su discreción despertaron sospechas entre los vecinos, que lo veían llegar siempre al caer la noche. Según registros del propio hotel, Müller traía consigo maletas pesadas que nunca permanecían en su habitación, sino que desaparecían misteriosamente durante sus estancias en la propiedad. Algunos empleados afirmaron que el hombre parecía nervioso y que en ocasiones murmuraba frases en un español rudimentario, repitiendo la palabra sangre con insistencia. La llegada de este personaje marcó un antes y un después en la historia de la mansión, pues a partir de entonces los rumores dejaron de ser simples habladurías de barrio para transformarse en un verdadero secreto que las autoridades nunca se atrevieron a investigar. Los registros parroquiales de San Lázaro indican que en la primavera de 1925, varios feligreses acudieron al sacerdote para confesar haber visto luces extrañas que se encendían en las ventanas de la mansión justo antes del amanecer. Algunos aseguraban escuchar cantos en un idioma desconocido, acompañados de un repicar metálico semejante al de instrumentos quirúrgicos. El padre Villaverde anotó en su diario que la casa de los Castro se ha convertido en un templo de sombras y que su intuición le advertía que allí ocurrían prácticas que nada tenían que ver con la fe cristiana. En esas mismas fechas, un periódico local reportó la desaparición de un joven aprendiz de carpintero que había trabajado reparando muebles en la propiedad. Jamás se volvió a saber de él y el caso quedó archivado como una simple fuga voluntaria. A mediados de ese año, la situación se volvió aún más inquietante. Testimonios recogidos décadas más tarde por investigadores de la Universidad de La Habana señalan que varios trabajadores abandonaron sus puestos en la mansión tras escuchar gritos provenientes del sótano. Uno de ellos relató que, al pasar cerca de una de las rejillas de ventilación, percibió un olor dulzón mezclado con putrefacción, como si carne en descomposición se quemara lentamente. Al informar lo ocurrido, recibió la orden inmediata de marcharse y nunca regresar. Mientras tanto, el patriarca de la familia intensificaba las medidas de seguridad. Se instalaron cercas adicionales, se duplicó la guardia nocturna y se prohibió estrictamente a los empleados circular por ciertas áreas después del anochecer. A ojos de la ciudad, la mansión seguía siendo un símbolo de prosperidad, pero para quienes se acercaban demasiado, era un lugar cargado de secretos oscuros que nadie se atrevía a desafiar. En 1926, un acontecimiento inesperado sacudió la rutina hermética de la mansión: la llegada de un joven periodista norteamericano que investigaba las inversiones extranjeras en el azúcar cubano. Se hospedó en un pequeño hotel cercano y, según los registros de huéspedes, solicitó información sobre los principales hacendados de la región.
entre ellos la familia Castro. Su interés pronto despertó incomodidad. Algunos vecinos afirmaron haberlo visto merodear de noche frente a la propiedad, tomando notas a la luz de un farol portátil. No pasó mucho tiempo antes de que desapareciera sin dejar rastro. El dueño del hotel declaró que el joven había salido una noche rumbo a Vedado con una libreta bajo el brazo y jamás regresó. Oficialmente, el caso fue atribuido a un robo común, pero entre la población local, la sospecha apuntaba inevitablemente hacia la mansión. El eco de esa desaparición corrió por toda La Habana, aunque en voz baja, como un rumor peligroso que nadie quería repetir en público. Un carpintero jubilado, entrevistado en 1952, aseguró que en aquellos años vio cómo, de madrugada, un automóvil negro entraba en la propiedad escoltado por hombres armados. Dentro del vehículo, juró reconocer al periodista, maniatado y con el rostro cubierto. Nunca olvidaré su mirada. Me pedía ayuda, pero yo nada podía hacer, dijo en aquel testimonio. Aunque carece de pruebas materiales, el relato se convirtió en una de las leyendas más inquietantes asociadas a la mansión. Para los habitantes de la ciudad, la conclusión era clara. Cualquiera que intentara revelar lo que sucedía tras esas paredes blancas estaba condenado al silencio. Con el paso de los meses, la mansión comenzó a adquirir fama de lugar prohibido. En los cafés del centro de La Habana se hablaba en voz baja de extraños visitantes que llegaban al anochecer, casi siempre extranjeros con aspecto reservado. Algunos decían que eran científicos, otros que eran emisarios de sociedades secretas europeas. Un registro de la aduana del puerto menciona la llegada de cajas marcadas como material médico, consignadas a nombre de un doctor Müller y entregadas directamente en la residencia de los Castro. El documento, hallado en un archivo en 1947, fue rápidamente extraviado, aunque una copia parcial confirma la existencia de aquel envío. Esa coincidencia alimentó la sospecha de que los sótanos de la propiedad funcionaban como laboratorio oculto, lejos de la mirada pública y de cualquier control sanitario. Mientras tanto, el patriarca se mostraba cada vez más distante y autoritario. Testimonios recogidos años después describen su figura recorriendo los pasillos en la madrugada, portando una lámpara de aceite y vestido de manera impecable, con gesto severo y mirada fija. Algunos empleados aseguraban que lo escuchaban mantener conversaciones en habitaciones vacías, como si alguien invisible respondiera a sus órdenes. En una ocasión, un guardia nocturno abandonó su puesto después de afirmar que había visto sombras moverse detrás de las cortinas, aunque todas las puertas estaban cerradas. El silencio era tan pesado que parecía que la misma casa respiraba, relató décadas más tarde. Todo esto reforzó la idea de que la mansión no era solo un símbolo de riqueza, sino el escenario de un secreto cuidadosamente custodiado, un secreto que nadie se atrevía a desafiar. En el verano de 1927, un hecho aparentemente trivial se convirtió en la chispa que alimentó aún más los rumores. Un grupo de niños que jugaba cerca del muro oriental de la mansión encontró en la hierba una libreta pequeña, con varias páginas arrancadas y manchas oscuras que parecían de tinta o de algo más. El cuaderno contenía anotaciones en un español rudimentario mezclado con frases en alemán, mencionando experimentos con tejido humano y resistencia al dolor. El hallazgo fue entregado al maestro de la escuela local, pero al día siguiente, un automóvil negro se presentó en la institución y hombres vestidos de manera impecable reclamaron el objeto, dejando instrucciones claras de que nadie debía hablar del asunto. El maestro, entrevistado ya anciano en 1960, confesó que las páginas que alcanzó a leer lo persiguieron toda su vida. Eran apuntes de alguien que observaba como si los cuerpos fueran simples máquinas que podían desarmarse y volver a armarse, declaró con voz quebrada.
Ese mismo año, una serie de sucesos reforzó la idea de que la mansión ocultaba algo más que simples excentricidades. Un proveedor de víveres aseguró haber entregado grandes cantidades de carne fresca en horarios inusuales, siempre de madrugada y con la instrucción de no mirar a los ojos a quien recibía los encargos. Al preguntarle a qué se debía tal urgencia, uno de los criados respondió con una frase que jamás olvidó: «La casa tiene hambre». Décadas más tarde, en los archivos municipales apareció una factura firmada por un carnicero del barrio de Centro Habana, confirmando compras anormales de carne durante ese periodo. Nadie supo explicar por qué una familia, que en teoría contaba con pocos residentes permanentes, necesitaba provisiones tan abundantes y en horarios tan extraños. Todo parecía indicar que los sótanos de la mansión albergaban más bocas de las que el vecindario conocía. En 1928, una fuerte tormenta tropical azotó la costa norte de Cuba, dejando inundaciones y daños en gran parte de La Habana. Fue entonces cuando varios vecinos aseguraron haber visto cómo el agua que entraba en los sótanos de la mansión revelaba estructuras inesperadas. No eran simples almacenes, relató un pescador que se refugió cerca del muro occidental. Eran pasadizos, corredores que parecían prolongarse bajo la tierra más allá de la casa. Aunque las autoridades municipales enviaron inspectores para evaluar los daños, el informe oficial nunca fue publicado. En cambio, la mansión fue rápidamente reparada y cercada con mayor rigurosidad, como si la familia quisiera borrar cualquier rastro de lo que la tormenta había dejado al descubierto. Desde ese momento, los rumores sobre túneles secretos y cámaras ocultas se multiplicaron en la ciudad. Lo más inquietante fue que, pocas semanas después, comenzaron a circular historias sobre desaparecidos vinculados a la zona. Un cochero que trabajaba en los alrededores afirmó que uno de sus pasajeros, un joven comerciante, desapareció tras pedirle que lo dejara frente al portón de la mansión en plena madrugada. El caballo regresó solo al establo, con el carruaje vacío, y nadie volvió a ver al muchacho. Otros testimonios hablaban de animales encontrados sin vida en los jardines colindantes, con marcas que nadie pudo identificar con certeza. Aunque nunca se presentaron pruebas concretas, la coincidencia temporal con la tormenta y las reparaciones rápidas de la mansión alimentaron la convicción de que allí abajo existía algo más que simples sótanos. Para muchos, lo que se había revelado fugazmente con las aguas era la prueba de un secreto enterrado que los Castro estaban dispuestos a proteger a cualquier precio. En el invierno de 1929, un nuevo episodio volvió a despertar inquietud entre los pocos que aún se atrevían a trabajar en la mansión. Una de las cocineras, al limpiar el sótano tras una fuerte tormenta, aseguró haber encontrado una puerta metálica oculta detrás de un armario empotrado. Según su relato, al acercarse percibió un frío intenso y un murmullo apagado, como si varias voces susurraran desde el otro lado. Espantada, corrió a informar lo ocurrido, pero al día siguiente el armario había sido removido y en su lugar se levantaba una pared recién construida. La mujer abandonó su puesto inmediatamente, convencida de que aquella puerta era la entrada a algo prohibido que debía permanecer sellado. Décadas después, cuando ya anciana relató lo sucedido a sus nietos, insistía en que lo que escuchó no eran fantasmas, eran voces humanas pidiendo salir. El rumor de esa puerta oculta se propagó rápidamente en el barrio. Un trabajador de mantenimiento de la parroquia afirmó que en esas mismas fechas vio llegar a la mansión a varios hombres con herramientas de albañilería entrando de madrugada y saliendo al amanecer. Nadie supo qué reparaciones hacían, pero desde entonces una parte de la fachada oriental mostró un parche de cemento más claro que el resto.
visible incluso en fotografías antiguas que se conservan en colecciones privadas. Los investigadores posteriores consideran este detalle como una de las pruebas más sólidas de que efectivamente existió una entrada secreta clausurada de manera apresurada. La interpretación varía. Algunos creen que allí se escondían objetos de gran valor. Otros que se trataba de una cámara diseñada para encerrar a quienes nunca debían volver a ser vistos. Lo cierto es que, desde entonces, la mansión quedó marcada por un silencio aún más impenetrable, y pocos osaban siquiera mirar hacia sus ventanas cuando pasaban frente al portón. A inicios de 1930, el misterio de la mansión alcanzó un nuevo nivel de inquietud cuando un grupo de estudiantes de medicina, intrigados por los rumores, decidió acercarse a la propiedad para observarla de noche. Según el testimonio de uno de ellos, escrito años más tarde en una carta dirigida a un colega, se apostaron en un terreno cercano con la intención de registrar cualquier movimiento. Lo que afirmaron ver aquella noche superó sus expectativas. En una de las ventanas del piso superior, una silueta alta y erguida permanecía inmóvil durante largos minutos, observando hacia la calle con un farol en la mano. Lo perturbador era que, según los jóvenes, la figura no parecía moverse de manera natural, sino como si repitiera un mismo gesto una y otra vez, mecánicamente, hasta que las luces se apagaron de golpe. Atemorizados, los estudiantes se dispersaron y juraron no volver jamás al lugar, convencidos de que lo que habían presenciado no era humano. Ese relato se difundió lentamente en círculos académicos, y aunque fue recibido con escepticismo, coincidía con otros testimonios recogidos en distintos años. Un guardia de la fábrica de tabacos cercana afirmó haber visto en varias ocasiones destellos intermitentes en las ventanas del mismo piso, como si se realizaran experimentos eléctricos en secreto. Años después, cuando las fotografías de la época fueron analizadas, algunos investigadores notaron que en una de las imágenes se aprecia claramente una mancha luminosa en el ventanal oriental, captada accidentalmente por la cámara. Para los creyentes, era la prueba de que algo inhabitual ocurría allí arriba. Para los escépticos, no era más que un defecto en la película. Pero lo cierto es que el cuarto superior de la mansión se convirtió en el epicentro de las historias más aterradoras, siempre señalado como el lugar donde los secretos de los Castro cobraban forma en la penumbra. En 1931, un nuevo acontecimiento volvió a situar a la mansión en el centro de las habladurías. Una familia de campesinos que vivía en las cercanías denunció que durante varias noches seguidas escucharon un sonido metálico proveniente del subsuelo, como si enormes cadenas fueran arrastradas en túneles invisibles. La denuncia quedó registrada en la comisaría local, pero no se tomaron medidas. Al contrario, a los pocos días, los campesinos se marcharon de la zona, dejando atrás su parcela. Según afirmaron vecinos posteriores, su casa fue encontrada con las puertas abiertas, los muebles cubiertos de polvo y ningún indicio de que hubieran regresado a recoger sus pertenencias. A partir de entonces, el terreno quedó baldío, como si nadie se atreviera a ocuparlo. Ese mismo año, un fotógrafo ambulante captó accidentalmente una imagen que incrementó el misterio. Mientras retrataba a un grupo de niños frente al portón principal de la mansión, su cámara registró una anomalía. En el borde de la fotografía aparecía una figura oscura, difusa, semejante a la silueta de un hombre de pie con una lámpara en la mano. El fotógrafo aseguró que no había nadie en aquel lugar en el momento de la toma y mostró la placa original como prueba. Aunque algunos sostuvieron que era un simple efecto de exposición, la imagen se convirtió en objeto de discusión en tertulias y periódicos locales. Para los más supersticiosos, era la confirmación de que la mansión no solo albergaba secretos humanos,
sino también presencias que escapaban a toda lógica. La fotografía fue reproducida en varios panfletos de la época, consolidando la reputación de la casa como un lugar donde lo visible y lo invisible se entrelazaban peligrosamente. En 1932, los rumores sobre la mansión alcanzaron tal magnitud que comenzaron a circular fuera de La Habana. Varios viajeros que pasaban por la capital aseguraban haber escuchado historias sobre un laberinto subterráneo conectado a la casa, donde se almacenaban objetos traídos de Europa y cuerpos que jamás encontraron sepultura. En una crónica publicada en un pequeño periódico de Matanzas, se mencionaba incluso la existencia de un culto secreto, compuesto por invitados extranjeros, que se reunían en la mansión durante las noches sin luna. Aunque la nota fue rápidamente censurada, ejemplares aislados sobrevivieron, convirtiéndose en piezas codiciadas por coleccionistas de rarezas históricas. Ese mismo año, un grupo de trabajadores de obras públicas que realizaba reparaciones en una calle cercana declaró haber sentido vibraciones provenientes del subsuelo mientras cavaban. Uno de ellos relató que, al golpear con su pala, escuchó un eco hueco, como si bajo la tierra existiera una cavidad. Cuando intentaron excavar un poco más, hombres enviados desde la mansión intervinieron y exigieron que abandonaran inmediatamente el lugar. El reporte fue entregado a las autoridades, pero nunca se continuó con la investigación. Desde entonces, la teoría de los túneles secretos adquirió fuerza, y muchos afirmaban que la mansión no era solo una casa, sino la entrada a un complejo oculto que se extendía bajo el barrio entero. La idea de que los muros escondían un mundo paralelo alimentaba aún más el aura de miedo que rodeaba a la familia Castro. En 1933, La Habana fue escenario de disturbios políticos y protestas contra el gobierno, lo que desvió la atención de muchos de los rumores locales. Sin embargo, entre el ruido de las manifestaciones, algunos vecinos notaron movimientos extraños en la mansión. Testigos aseguraron que, mientras las calles del centro estaban tomadas por marchas, carruajes cubiertos entraban y salían de la propiedad, siempre escoltados por hombres armados. El contraste era evidente. Mientras la ciudad se agitaba en un clima de incertidumbre, detrás de los muros de la casa reinaba una actividad clandestina que parecía intensificarse al amparo del caos político. Uno de los testimonios más llamativos provino de un antiguo guardia municipal que, en su vejez, confesó haber recibido órdenes explícitas de no vigilar la zona de la mansión durante aquellas jornadas. Según relató, la instrucción venía directamente de un superior, quien justificaba que no convenía molestar a esa familia en tiempos convulsos. El guardia recordaba claramente haber visto, en una ocasión, cómo una de las carrozas transportaba una caja demasiado grande para ser un simple mueble, cubierta con mantas y asegurada con cadenas. Al preguntar a un compañero qué podían contener aquellos cargamentos, solo recibió un silencio incómodo como respuesta. Con el tiempo, aquel recuerdo se transformó en su mayor remordimiento. Haber obedecido sin cuestionar, sabiendo que quizá lo que se ocultaba tras esas paredes nunca debió permanecer oculto. En 1934, la mansión volvió a despertar comentarios cuando un grupo de albañiles, contratados para reparar parte del tejado, se negó a continuar con el trabajo tras una experiencia perturbadora. Según el testimonio de uno de ellos, al subir al ático, escuchó un coro de voces apagadas que provenían del suelo bajo sus pies, como si decenas de personas hablaran al mismo tiempo en un idioma ininteligible. Al bajar a informar a su capataz, descubrió que sus compañeros también habían oído lo mismo y juraron que aquel murmullo atravesaba las paredes como un viento helado. La obra fue interrumpida de inmediato y, al día siguiente, otros obreros diferentes se hicieron cargo de la reparación, aunque nadie del barrio volvió a verlos después de aquella jornada.
Ese mismo año, un estudiante de arquitectura tomó varias fotografías de edificios coloniales de La Habana para un proyecto académico. Entre ellas se incluía una imagen de la mansión, captada desde una esquina del Vedado. Al revelar la placa, notó un detalle inquietante. En una de las ventanas del ático, apenas perceptible, se distinguía lo que parecía un rostro difuminado, con ojos brillantes que contrastaban con la penumbra. El estudiante mostró la foto a su profesor, pero fue advertido de que no insistiera en difundirla, pues esa familia no debe ser objeto de chismes. La copia original de la fotografía desapareció años más tarde, aunque algunos colegas del joven aseguraron haberla visto y confirmaron que la silueta no podía atribuirse a un error técnico. En 1935, la mansión volvió a ser objeto de susurros cuando varios vecinos afirmaron haber visto un resplandor rojizo escapar de las rejillas de ventilación durante la madrugada. Uno de ellos, un zapatero que vivía al otro lado de la calle, relató que el aire estaba impregnado de un olor dulzón y pesado, semejante a carne quemada. Dijo también que escuchó un grito breve, ahogado, que se perdió rápidamente en la oscuridad. Aunque el hombre intentó convencer a otros de lo que había visto, la mayoría prefirió guardar silencio por miedo a represalias. El rumor se difundió lentamente, convirtiéndose en una de esas historias que todos conocían pero nadie se atrevía a repetir en público. Ese mismo año, un marinero extranjero que se hospedaba en un hostal del barrio de Centro Habana aseguró haber recibido en una taberna advertencias sobre la casa. Según contó, un anciano local le dijo que evitara pasar por aquella calle después de la medianoche, porque la tierra misma exhala lo que allí se guarda. Intrigado, el marinero se acercó una noche al portón y observó desde lejos cómo una sombra alta y rígida recorría los pasillos con un farol en la mano. El hombre, impactado por lo que vio, abandonó Cuba pocos días después y escribió una carta a su familia describiendo la experiencia. El documento, conservado en archivos privados en Nueva Orleans, menciona que en esa casa las paredes no guardan ecos, guardan almas. A inicios de 1936, cuando el bullicio político parecía absorberlo todo, surgió un episodio que volvió a clavar la mansión en la conciencia de la ciudad. Un archivista del ayuntamiento, encargado de la catalogación de licencias de obras y reparaciones, afirmó haber hallado un expediente anómalo vinculado a la propiedad. Constaban varias solicitudes de intervención subterránea, con planos incompletos y firmas que parecían no corresponder a los funcionarios responsables. El archivista, intrigado, fotocopió discretamente algunas páginas y se las mostró a un profesor de ingeniería de la Universidad de La Habana, quien señaló detalles improbables: paredes dobles bajo el nivel de la calle, cámaras sin ventilación aparente y un sistema de drenaje que no conectaba con la red municipal. Al día siguiente, el expediente desapareció del archivo sin dejar rastro. En su lugar quedó una nota manuscrita que decía «reubicado por orden superior». El archivista, según contaría años después, fue invitado a no insistir si quería conservar su puesto. Para muchos, aquel suceso demostró que el secreto de la casa no solo estaba bajo tierra, sino también protegido por manos capaces de cerrar puertas en cualquier oficina pública. A mediados de ese mismo año, el profesor de ingeniería que había visto los planos recibió un sobre sin remitente con 3 elementos: una fotografía borrosa del sótano, donde se intuían corredores con muros de ladrillo húmedo, un recorte de periódico extranjero sobre experimentos médicos no éticos en Europa y una hoja mecanografiada con una frase repetida 3 veces: «Lo que respira bajo la casa no debe ver la luz». El profesor, según su testimonio recogido décadas después, intentó cotejar la fotografía con características constructivas habaneras,
mas no logró ubicar aquella geometría en ningún edificio conocido fuera de la propiedad. Cuando acudió al archivo eclesiástico con la esperanza de hallar registros de bendiciones de casas o anotaciones parroquiales, encontró que las páginas de 1925 a 1929 relativas al barrio estaban arrancadas. La concatenación de desapariciones, expedientes, notas, páginas enteras, dejó la impresión de una mano invisible trabajando con método. Borrar huellas, desviar miradas y estirar el misterio lo suficiente para que con el tiempo la ciudad aprendiera a convivir con él como se convive con un rumor inevitable. En 1937, cuando la ciudad atravesaba una relativa calma después de los disturbios políticos, un grupo de jóvenes aficionados a la fotografía decidió explorar las calles menos transitadas del Vedado. Uno de ellos, curioso por la fama de la mansión, apuntó su cámara hacia el edificio desde una distancia prudente. Al revelar las placas, se encontró con algo que no esperaba. En la parte inferior de la imagen, donde debía aparecer solamente el muro de piedra, se distinguían lo que parecían ser marcas profundas, semejantes a arañazos, como si alguien hubiera intentado abrirse paso desde dentro hacia afuera. Intrigado, mostró la fotografía a sus compañeros, quienes le recomendaron destruirla para evitar problemas. El joven no obedeció. Guardó la copia original en un sobre y la escondió en su casa. Décadas después, sus descendientes hallaron la imagen en un baúl familiar, confirmando que la historia había dejado rastros tangibles que sobrevivieron al miedo colectivo. Ese mismo año, un jardinero que trabajaba temporalmente en las inmediaciones declaró haber visto al amanecer cómo se abría una pequeña trampilla en el suelo del jardín trasero de la mansión. De allí emergió un hombre desconocido, vestido con ropa oscura y un maletín metálico en la mano. El jardinero, paralizado por la sorpresa, observó cómo el individuo se dirigía con paso rápido hacia una carreta que lo esperaba en el camino. Al día siguiente, intentó relatar lo sucedido a sus vecinos, pero encontró puertas cerradas y advertencias de silencio. El testimonio fue recogido por investigadores en los años 50 y coincide con otros relatos aislados que mencionan salidas ocultas en la propiedad. Con cada historia acumulada, la idea de que la mansión era solo la superficie de un entramado subterráneo cobraba más fuerza, convirtiendo al edificio en un símbolo del misterio más inquietante de La Habana de aquellos años. En 1938, un suceso inesperado otorgó a la mansión un aura todavía más siniestra. Durante una inspección de rutina en el barrio, un funcionario municipal observó que parte del terreno trasero estaba hundido, como si la tierra hubiera cedido. Al acercarse, notó que el hundimiento revelaba la esquina de una estructura de ladrillo enterrada bajo el jardín. Sorprendido, intentó hacer un croquis de lo que veía, pero fue interrumpido por dos hombres que salieron apresuradamente de la propiedad y le exigieron retirarse. El funcionario, asustado, obedeció y al regresar a la oficina se encontró con que su informe había sido retirado del expediente antes de ser registrado oficialmente. Décadas más tarde, en una entrevista, confesó que lo que más le impresionó no fue el hundimiento en sí, sino la sensación de que alguien lo estaba observando desde las ventanas mientras hacía sus notas. Ese mismo año, una fuerte sequía en la región dejó al descubierto más de lo que la familia hubiera deseado. Con el nivel del agua subterránea reducido, varios vecinos reportaron escuchar sonidos huecos al caminar cerca de los muros exteriores. Un agricultor del barrio, intrigado, golpeó el suelo con una vara y escuchó un eco profundo, como si bajo la superficie hubiera un espacio vacío. Aquella misma noche, hombres desconocidos fueron vistos reforzando el área con nuevos muros de piedra y descargando materiales de construcción en carros cubiertos.
El agricultor, que relató la historia en una entrevista décadas más tarde, dijo que la escena le dejó una impresión imborrable. Era como si lucharan contra la misma tierra para que no revelara lo que escondía. Con el paso del tiempo, los rumores de cámaras y pasadizos subterráneos se consolidaron como una certeza colectiva, un secreto a voces que la ciudad eligió no nombrar abiertamente. En 1939, el misterio de la mansión alcanzó un punto que traspasó fronteras. Un investigador español que viajaba por el Caribe recopilando relatos sobre casas encantadas decidió incluir el caso en sus notas. Durante varias noches se apostó frente a la propiedad, registrando sonidos y observando movimientos. En su cuaderno, más tarde hallado en Madrid, escribió que a las 3 de la madrugada escuchó lo que describió como un clamor subterráneo, semejante a un coro apagado que se elevaba desde las entrañas de la tierra. También mencionó haber visto luces intermitentes en el jardín trasero, como destellos eléctricos que iluminaban brevemente la vegetación. Su conclusión fue tajante. No se trata de supersticiones, sino de prácticas cuidadosamente ocultas bajo un velo de riqueza y respeto. El regreso del investigador a Europa estuvo marcado por la tragedia. El barco en el que viajaba naufragó cerca de las Azores y gran parte de su equipaje se perdió en el mar. Sin embargo, una maleta que contenía parte de sus notas fue recuperada por pescadores locales. Entre los documentos estaba un boceto rudimentario del terreno de la mansión, donde señalaba 3 entradas ocultas y un símbolo extraño parecido a un círculo rodeado de espinas. Aquellos papeles circularon discretamente entre académicos interesados en fenómenos ocultos, alimentando aún más la leyenda. Para los vecinos del Vedado, el naufragio fue interpretado como una señal. Quienes intentaban desvelar el secreto de la familia no solo corrían peligro en Cuba, sino que la misma sombra los seguía más allá del océano. En 1940, un incendio en una vivienda cercana movilizó a los bomberos del barrio. Aunque lograron controlar las llamas, varios de ellos declararon después que al acercarse a la mansión en busca de agua, escucharon un ruido ensordecedor que provenía del subsuelo, como si enormes compuertas metálicas se abrieran y cerraran lentamente. Uno de los bomberos afirmó que el sonido iba acompañado de un olor a óxido y humedad antigua, como respirar dentro de un túnel cerrado por décadas. El jefe de la brigada registró la declaración en su informe, pero el documento fue retirado al poco tiempo, desapareciendo de los archivos oficiales. Aquella experiencia reforzó la idea de que, bajo la casa, no solo había túneles, sino mecanismos activos, como si todo un sistema secreto continuara funcionando en silencio. Meses después, un grupo de vecinos relató un episodio que los dejó marcados. Aseguraron que una madrugada, mientras vigilaban los restos del incendio, vieron una columna de humo blanco salir del jardín trasero de la mansión. El humo tenía un olor extraño, diferente al de madera quemada, y se elevaba de manera uniforme, como si fuera expulsado por una chimenea oculta. Lo más perturbador, dijeron, fue que el humo se disipaba rápidamente en el aire, sin dejar rastro alguno. Aquella visión los convenció de que bajo la casa operaba algún tipo de instalación secreta, inaccesible para el resto de la ciudad. Para ellos, la mansión no era simplemente la residencia de una familia poderosa, sino el disfraz perfecto de una maquinaria oculta que latía en las entrañas del Vedado. En 1941, cuando el mundo estaba sumido en la guerra y Cuba miraba hacia Europa con inquietud, la mansión continuaba alimentando sus propias batallas silenciosas. Un antiguo chofer que trabajó para familias adineradas del Vedado relató, años después, que una noche fue contratado para transportar discretamente a 3 hombres desde el puerto hasta la entrada de la propiedad. Llevaban maletas de hierro y hablaban en un idioma extranjero, quizá alemán,
que él no comprendía. Al llegar, fueron recibidos sin demora y desaparecieron tras los muros. El chofer juró que, mientras esperaba su pago, escuchó desde el interior un sonido metálico repetitivo, semejante al cierre de cerrojos pesados. Aterrorizado, decidió no aceptar jamás otro encargo similar. El testimonio, recogido en los años 50, se convirtió en otra pieza que encajaba con la sospecha de que la mansión funcionaba como un refugio o un enclave para actividades imposibles de confesar. Ese mismo año, un periodista local intentó investigar lo ocurrido en la casa. Visitó el archivo municipal, entrevistó a antiguos empleados y buscó testimonios entre los vecinos, pero en cada intento se encontraba con muros de silencio. En su último artículo, publicado en un pequeño diario de barrio, escribió una frase que se volvió célebre: «La ciudad se comporta como si no quisiera recordar». La casa de los Castro no es solo de ellos, es una herida en la memoria colectiva. Días después, el periodista desapareció misteriosamente y con él gran parte de sus notas. Su ausencia alimentó aún más la convicción de que la mansión estaba protegida por fuerzas que iban más allá de la familia. Un entramado de poder que garantizaba que la verdad permaneciera bajo tierra, intacta y peligrosa. En 1942, cuando la guerra se intensificaba en Europa y los rumores sobre espías y conspiraciones llegaban incluso a las calles de La Habana, la mansión permanecía como un enigma intocable. Ese año, un sacerdote del barrio fue llamado de urgencia para dar la extrema unción a un hombre moribundo que había servido como guardia en la propiedad. Según el relato del clérigo, el hombre confesó en sus últimos suspiros haber custodiado puertas que nunca debían abrirse y haber escuchado en las noches más silenciosas rezos en lenguas desconocidas que parecían provenir de los pasadizos subterráneos. «Aquello no era de Dios», murmuró antes de expirar. El sacerdote intentó registrar la confesión en los libros parroquiales, pero descubrió que las páginas correspondientes fueron arrancadas poco después. Lo único que sobrevivió fue su memoria, transmitida en secreto a otros religiosos, quienes repitieron la historia como advertencia. Con el paso de los años, la mansión entró en una nueva etapa. Ya no era simplemente el hogar de una familia poderosa, sino un símbolo de lo inexplicable. Los vecinos del Vedado aprendieron a evitar la calle al anochecer. Los niños crecieron con la orden de no mirar nunca hacia las ventanas iluminadas, y los viajeros extranjeros anotaban en sus diarios la sensación de opresión al pasar frente a sus muros. A pesar de las décadas transcurridas, los rumores nunca desaparecieron. Algunos hablaban de túneles que seguían activos, otros de objetos ocultos que jamás salieron a la luz. Lo cierto es que en la memoria de La Habana, la mansión quedó inscrita como un lugar donde lo visible y lo invisible se entrelazaban, y donde el apellido Castro cargaba no solo con poder, sino también con un secreto prohibido que, hasta hoy, sigue proyectando su sombra. Y así llegamos al final de esta inquietante historia sobre la mansión prohibida de la familia Castro, un lugar donde mito y realidad se confunden y cuya sombra todavía parece extenderse sobre La Habana. Si esta narración te ha intrigado, suscríbete al canal, activa la campanita y acompáñanos para descubrir más relatos ocultos que la historia oficial nunca se atrevió a contar.